porque el aprendizaje se construye en conjunto. Bueno, ¿qué te parece si para comenzar ese tema escuchamos a dos chicos que piensan acerca del concepto migración, que es el tema que nos trae ahora? A Marianela y a Mauricio, escuchémoslos. Hola, mi nombre es Marianela Abigail Mequíbar Ramos. Para mí el concepto de migración es: la migración designa el desplazamiento de grupos o poblaciones de seres humanos o de animales de un lugar a otro. La palabra proviene del latín migratio, migraciones, que significa acción y efectos de migrar. Hola compañeros y compañeras de la teleclase, mi nombre es Carlos Mauricio Hernández Carpio y es un gusto compartir con ustedes el concepto de la migración. La migración es un desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo el cambio habitual de las personas. Podemos agregar a este concepto que tenemos dos tipos de migración: la migración interna y externa. Las personas migran por varias causas, por ejemplo, motivos económicos, gobierno, falta de trabajo, violencia social, etc. La migración hoy en día se convierte en algo cotidiano y tradicional de los pueblos. Fueron migrantes. Cuando hablamos de las poblaciones que se establecieron en El Salvador, fueron grupos que a través de migraciones llegaron. Los españoles, los europeos que llegaron a América, fueron también migraciones. Personas que se mueven, que se van de su lugar de origen a radicar a otro. Y que puede ser por muchos factores. Sé que la historia ya nos va dando pie que la migración es un proceso que prácticamente se podría decir natural del ser humano y que no se podría conformar como un fenómeno nuevo. De hecho, ya es algo que ha existido en toda su historia. La diferencia es cuando es una migración regular y una migración irregular, porque cada una de ellas conlleva diferentes riesgos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de migraciones irregulares, estamos hablando de aquellas personas que se van lo que comúnmente se conoce de mojado, sí, ¿verdad? De que es o ilegal, ahora es el término irregular. Entonces, se atraviesan una serie de riesgos, de circunstancias, van niños, mujeres, hombres, ancianos, en fin, de toda calidad de personas que en este transcurso, en este recorrido que hacen hacia otros lugares de destino, sufren o pierden la vida, sufren cualquier clase de atropellos o de abusos también. Y que dentro de esta misma migración irregular, que es importante hablar de ella, existen diferentes tipos, porque si bien pueden migrar de una forma irregular padres, hijos o un encargado que puede ser tío, sobrino, también existe la migración de jóvenes menores de edad que son no acompañados y que por ende tienen más riesgos. Más riesgo. Tú dijiste al inicio, hay diferentes motivos por los cuales una persona puede migrar. Y efectivamente, la situación de violencia en el país, los problemas económicos, el desempleo, una serie de circunstancias, los problemas ambientales también, las dificultades que se dan a veces ambientales hasta que las personas migren de un lugar a otro. Y la juventud, al igual que otros, también sufre muchos riesgos en ese camino que transita. Y una de las frases que más se escucha dentro de las causas de la migración es la búsqueda de nuevas oportunidades. Así es. Cuando estas personas llegan a otros lugares de destino, si algunos son profesionales acá, difícilmente se hace que se establezcan en trabajos de la profesión que ya han cursado, por ejemplo, en este país. Son otro tipo de actividades laborales, son dedicados a la construcción, al cultivo de la tierra, a oficios domésticos, al cuidado de personas, en fin, otras actividades, trabajos en restaurantes, en fin, otra serie de actividades económicas o productivas diferentes quizá a las que tenían acá como profesionales. Sí, que sin duda existen un sinfín de riesgos que los seres humanos podemos enfrentar ante una migración irregular o incluso que puede ser regular, pero hablando de alguno de los riesgos es el tema cultural. A veces hay personas que se establecen en un determinado país y comienzan a absorber mayormente la cultura de ese lugar. ¿Y qué pasa con la identidad con la que nacieron? ¿Hay un riesgo de una transculturización? Quizá la palabra riesgo habría que valorarla, pero la transculturización o la transculturación es un elemento o es un efecto que se da, es como un medio de adaptación al grupo, a la sociedad donde llegas. Y cuando tú estás absorbiendo elementos de la otra cultura, obviamente pasa por tu filtro
y le das tus adecuaciones. Tú, tu esencia como salvadoreño, tienes tu identidad, tienes tus costumbres, valores, creencias, tu arraigo, tu identidad. Entonces, cuando tomas elementos de otra cultura, pues también sufren una cierta adaptación en el momento que pasan por tu identidad. Y fíjese que hablando de eso me recuerda de que hay esfuerzos incluso porque la identidad de una persona, un salvadoreño en el extranjero, se mantenga a través de grupos de apoyo o incluso trabajo que se desarrolla en el exterior. Hay agrupaciones, hay personas encargadas a mantenerlo. Están los productos nostálgicos aquí mismo en el país que se exportan. Hay personas dedicadas a la exportación de todos estos productos. Hay otros grupos de apoyo, como tú lo dices también, que están favoreciendo tu cultura, tu identidad, el ser parte del país. Y elementos que se mantienen o se disipan también en el tiempo. Sí, y aprovechamos en estos momentos de enviar un saludo muy especial por si alguno de los salvadoreños en el exterior nos ve a través de las redes sociales, esas teleclases que también son transmitidas en la señal de televisión de El Salvador y que posiblemente se han identificar porque hemos escuchado que hay ciertas festividades que son muy nacionales como el Día del Salvador del Mundo, algunas fechas como el 15 de septiembre que se celebran incluso en otros países del mundo en comunidades de salvadoreños. Comunidades de salvadoreños. Y no solo comunidades salvadoreños, tú vas a ver, por ejemplo, comunidades en Italia hay comunidades salvadoreños, la comunidad mexicana, hay diferentes comunidades de acuerdo al país de origen, se van agrupando. ¿Por qué se agrupan? Porque tienen las mismas características, las mismas costumbres, la identidad de grupo y la identidad individual que forman parte de ese colectivo. Entonces la gente tiende a buscar el grupo de su misma característica. Y eso es lo que sucede. Pero cuando hablamos de migración y hablamos de nuevo y tocamos los riesgos, también hay que hacer notar que todas estas personas migrantes tienen derechos, ¿verdad? Que esos derechos se ven vulnerados en el camino, que esos derechos muchas veces se ven transgredidos, pero sí tienen sus derechos y hay que hacerlo valer. Aquí, por ejemplo, en el país hay una oficina, la Dirección General de Atención al Migrante, que también recibe ese tipo de personas cuando llegan, ¿verdad? Que son repatriados, en fin, hay una serie de circunstancias que estas personas atraviesan que hay que valorar. Sí, totalmente. Y sabemos que la migración es un tema de muchos tópicos dentro del mismo tema de la migración y necesitamos ahondar un poco más y tenemos una especialista, es la doctora Georgina Hernández, que nos va a dar una apreciación también un poco más amplia y vamos a aprovechar el conocimiento. Correcto, desde la antropología. Vamos a conocerla. Desde 2017, el número de migrantes internacionales, es decir, de personas que residen en un país distinto al país de nacimiento, alcanzó los 258 millones en todo el mundo. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima un alza en el número de las niñas migrantes. En la región centroamericana se reporta aumentos significativos. Por ejemplo, en 2018, Guatemala tuvo un aumento del 48% de retornados en relación al año anterior, mientras que Honduras reportaba un aumento del 29%. En el caso de El Salvador se observó una disminución del 38%. Los retornos forzosos y voluntarios procedían mayormente